Amén. Gloria a Dios. El tiempo es de Dios. El tiempo es del Señor. Uno acá afanado por el tiempo y el Señor va a hacer la obra en cualquier momento porque el tiempo es de Él tiene el control. Y Él está en su trono. Bendito el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder ministrar y traer tu palabra. Yo te pido en este día, Señor, que tú tomes el control, que tú tomes el timón de este mensaje, Señor. Tú eres el que pone en mí las palabras. Tú eres, Señor, el que pone carbones encendidos en mi boca. Tú eres el que me utiliza. Yo soy un instrumento, un vaso de honra, un vaso limpio para ti, Señor. No vine, como dice Pablo, con palabras persuasivas de humana sabiduría. No vine con excelencia de palabra. Yo vine con demostración del Espíritu y de poder. Y yo quiero que tú, Señor, sea el que hables a través de mí. Amén. Que tu nombre sea glorificado. Espíritu Santo, toma control. En el nombre de Jesús. A mí me ha estado impresionando mucho los eventos que pasan en el mundo. Y ustedes saben que yo estoy enamorado del libro de Apocalipsis. Para mí ese es el libro por excelencia. Y yo sé que cuando se oye la palabra Apocalipsis hasta que uno tiembla, hermano. Y por algo Dios puso ese libro en el último libro de la Biblia. Y yo quiero leer Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3. Este libro es interesante. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el amado, el que se recostaba a la espalda del maestro. Dios le permitió llegar hasta el final del primer siglo con vida. Por alguna razón, por algún propósito. Era este. Él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si estaba cerca hace 1900 y tantos de años, cuando Juan estaba en la isla de Patmos recibiendo esta revelación, y él dijo que estaba cerca, imagínense cuán cerca no podrá estar de este tiempo de nosotros. Dice que Apocalipsis, bueno, ya ustedes saben que Apocalipsis es revelación, ¿verdad? Que Apocalipsis es una palabra compuesta que se dice apo, que es una preposición. Apo es una preposición en el griego que significa de o del, y calipsis, que significa del velo. Calipsis significa del velo. Entonces la palabra se une y dice de lo velado, o lo que viene del velo, lo que proviene del velo, que ha sido develado. Apocalipsis. Y ustedes saben que Apocalipsis era uno de los tantos libros en aquel momento. Estaba en boga, como hoy está en las redes, cualquier red social está en boga, o cualquier práctica, cualquier costumbre se pone en boga, y más ahora con las redes sociales. En aquel tiempo, ¿qué era lo que estaba en boga? El género literario. Apocalipsis es un género literario, no solamente es un libro. La literatura apocalíptica es un género literario y existía en el tiempo de Juan y estaba en todo su gran momento. Dice que desde el siglo II antes de Cristo hasta el comienzo del siglo II después de Cristo, el género literario en boga en el Medio Oriente, en el cercano Oriente, en toda esa región de la Biblia, era la literatura apocalíptica, porque era un género literario. Pero ya los hebreos conocían y manejaban esa literatura, ese tipo de género literario apocalíptico, porque ya lo manejaban. En la Biblia está, por ejemplo, en Daniel hay partes del libro de Daniel que manejan lenguaje apocalíptico. Eso es lenguaje críptico, oculto. Lenguaje críptico es lenguaje oculto. Hay partes del libro de Zacarías que son lenguaje críptico. Esa es la mujer y el efa, el rollo volante.
Parte del libro de Ezequiel también son género apocalíptico, pero Daniel era el libro apocalíptico por excelencia, de cosas crípticas, de cosas ocultas que solamente el Espíritu podía revelar. Pero Dios le dijo a Daniel: no es para tu tiempo, sella las palabras de esa profecía, porque no es para tu tiempo. Señor, pero ¿cuándo serán estas maravillas? ¿Cuándo será el suceder de estas maravillas? Daniel, anda tranquilo, Daniel, anda a tu lugar, ve a descansar a tu lugar, que te levantarás en el tiempo de la resurrección. Tú serás uno de los que será levantado. Tranquilo, sella las palabras de la profecía de este libro, porque son para el tiempo del fin. Bendito Dios. Pero a Juan le dice: no selles. A Juan, en la revisión, casi 2000 años después, le dice: no, Juan, no selles las palabras. Adora a Dios. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque ya el tiempo está ya para pasar. Ya no las selles. A Daniel le dijo: séllalas, porque son para el tiempo del fin. Pero a Juan, el amado, le dice: ya no las selles. Ya la revelación, el libro está abierto. El libro está abierto. Solamente que el Señor puso en la palabra de Dios, puso en ese libro una advertencia, puso un rofeo, hablándolo en términos del lenguaje panameño, puso un rofeo al final del libro de Apocalipsis, un rofeo. ¿Saben cuál es ese rofeo? El rofeo es la palabra que está en Apocalipsis 22, 18, 19. ¿Ustedes por qué creen que Dios puso eso? A ver, una trivia. ¿Por qué creen ustedes que Dios puso esa palabra ahí al final del libro de Apocalipsis? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Por qué ustedes creen? A ver, adivinador. ¿Por qué ustedes creen que Dios le puso esa palabra al final de la Biblia? Nada más doy 15 segundos. ¿Ah? Sí, pero Dios, bendito, choca la 5. Lucha, eso mismo es. Porque Dios sabía, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él todo lo conoce, Él conoce el principio y conoce el fin, porque Él mismo es el principio y es el fin. Él sabía que para los eventos del tiempo final, la visión que Él estaba dando por medio de su ángel a Juan, 2000 años después iban a venir un montón de personas a tomar ese libro para provecho personal y para hacer avanzar su doctrina predilecta. Y eso es lo que hemos estado viendo ahora, que hay un montón de denominaciones, de grupos, de iglesias, interpretando el Apocalipsis como ellos les da la gana, de acuerdo a sus propios intereses religiosos. Y no se someten al Espíritu Santo, no se someten a la revelación de Dios. Entonces Dios puso eso. Ese es el único libro en la Biblia donde al principio hay un piropo, pero al final del libro hay un rofeo. Al principio es un piropo, es bendición, bienaventurado. En otras versiones dice dichoso el que lee y dichoso los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Al final, ¿qué dice? Juega vivo. Si tú agarras esa palabra, pongo al Espíritu Santo de testigo que a todo aquel que oye estas palabras y quiere venir a añadir y a quitar o a cambiar, se las va a ver conmigo. Se las va a ver conmigo. Esa es una solemne advertencia. Y Dios sabía, porque no fue casualidad que lo haya puesto, porque ese es un relato sin par de los acontecimientos del tiempo del fin. No hay un libro que se le compare a ese libro. Bendito el nombre de Jesús. Pero no hay un libro que haya sido tan distorsionado, hermano, tan maleado, tan manipulado, tan abusado, y todos los hados habidos y por haber, como el libro de Apocalipsis.
De todo, ha habido de todo. Usted, mira, yo le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner unos cuantos ejemplos. ¿Cuántas personas no hay por ahí diciendo que una vez, hace tiempo, a mí me tocó, yo no soy de estar, antes yo debatía bastante en las redes, me gustaba pelear y confrontar y cuestiones, pero ya Dios me quitó eso. Sí, pero una vez sí, una señora en las redes puso que la ciudad de Nueva York, que la Babilonia religiosa, esa de Apocalipsis 17, la madre de las rameras, ¿verdad? La gran Babilonia misterio era la ciudad de Nueva York. Y yo le dije a ella, pero pásame un versículo, tírame acá el sustento bíblico, el versículo. Nunca lo hizo, pero ella se mantuvo en su posición de que la ciudad de Babilonia, claro, influenciada por la corriente, por el pensamiento y por la doctrina predilecta que quieren imponer en la iglesia, el lugar donde ella se congregaba. Que la ciudad de Nueva York es Babilonia religiosa. Sí, hay una ciudad, la Biblia dice que es una ciudad, ¿sí? Apocalipsis 17 dice que es una ciudad. El último versículo de ese capítulo dice es una ciudad que reina. Que reina. Pero Nueva York no existía cuando esa profecía se dio. ¿Por qué tiene que ser Nueva York? Yo no le hallo sentido. Esas personas como ella están añadiendo a la palabra de Dios. Eso se llama añadir, porque eso no es lo que Dios dijo. Y hay personas que dicen, sí, hay personas que dicen que el séptimo reino de ese mismo capítulo de Apocalipsis dice que Juan dice que uno de los 7 ángeles lo tomó él en el espíritu, ¿verdad? Dice Apocalipsis 17, y lo llevó al desierto. Y en el desierto le mostró una visión. Le mostró a una mujer montada sobre una bestia bermeja, una bestia escarlata que tenía nombre de blasfemias y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces ahí mismo ese capítulo le dice que un poquito más adelante le dice que las 7 cabezas, ahí mismo le da la revelación. Las 7 cabezas son 7 montes donde se asienta la mujer, donde está la mujer. 7 montes. Pero también, además de esos 7 montes, son 7 reinos. Ahí dice 7 reyes, pero también se puede interpretar como reinos, ¿verdad? Son 7 reyes, 5 de ellos ya cayeron. Eso ya es una doctrina bastante bien enseñada y bien conocida, que ya 5 imperios cayeron. Uno era al momento en que Juan recibía la revelación, que era el Imperio Romano, y que aún viene uno que es de corta duración. El que viene, cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Bueno, hay gente que dice que ese reino es la Meca de Arabia Saudita. Esas personas están añadiendo también, porque ni siquiera la Meca de Arabia Saudita era parte del Imperio Romano. Y la visión de Daniel en el capítulo 7, en el capítulo 2, dice que ese último imperio son los 10 dedos de los pies de la imagen. O sea que es una continuación del imperio que iba a gobernar, que era el Imperio Romano. Es una continuación del Imperio Romano. Los 10 dedos de los pies, dice, en parte de barro y en parte de hierro y en parte de barro cocido. Será un reino en parte fuerte y en parte frágil. Porque eran los pies, las piernas. El tiempo se encargó de decir que era el Imperio Romano, las piernas. Pero los pies es una continuación del Imperio Romano. Entonces la Meca no es parte, ni nunca fue parte del Imperio Romano. Entonces hay personas que están añadiendo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Añaden. Otros dicen que el milenio. Tú sabes que va a haber un reino milenial. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice clarito. Apocalipsis capítulo 20 dice que el Señor va a gobernar, que los que sean asesinados en la gran tribulación, ellos van a ser resucitados. Los que dieron su vida, los que no recibieron la marca, ni en la frente ni en la mano derecha, ellos dicen que vivirán.
y reinarán con Cristo como reyes y sacerdotes durante 1000 años. Ahí está hablando de un reino milenial. El capítulo 20 de Apocalipsis se explaya para hablar de que Cristo va a reinar. Y hay profecías en Isaías que dicen que Jerusalén será cabeza de los montes. Al final, cabeza de los montes. Que dice que el cordero morará con el lobo y el león apacentará con la oveja, y que el niño recién nacido, el niño pequeño extenderá su brazo sobre la cueva del áspid. Todo eso lo dice, que va a ser un reino de paz y que Jesús va a reinar. Ellos no, ellos dicen que no va a haber un reino milenial. ¿Sabe por qué? Porque el reino milenial ya está ocurriendo ahora mismo. Es un reino en el espíritu, es un reino en sentido espiritual. Ese reino milenial está en los corazones de las personas que reciben a Cristo. Y ya el milenio se está dando adentro del espíritu de la persona. Ellos alegorizan un pasaje que es literal, lo alegorizan para entonces decir que el reino milenial ya está ocurriendo, ya es este tiempo. El reino milenial ya es este tiempo. O sea que ellos están diciendo que este agujero pútrido en el que estamos nosotros metidos ahora mismo, lleno de maldad y de pecado, es el reino milenial. Y que el reino milenial es realmente algo interno en el corazón de la persona. Como Él está reinando adentro de nosotros, pues ese es el reino milenial. Esos son los que llaman los amilenaristas, los que eliminaron la doctrina de entre su doctrina, y ya ellos no creen en el reino milenial, porque ese reino milenial ya está ocurriendo, es espiritual. ¿Esas personas qué están haciendo? No, ellas están quitando. Y por eso la palabra dice: el que quita, todo el que añadiere o el que quitare de las palabras de esta profecía, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en ese libro. Cuidado con eso, porque eso es alterar la palabra de Dios. Están enseñando falsa doctrina. La doctrina del arrebatamiento. Oye, eso hay que predicarlo más en las iglesias. Cristo viene, hermano. Cristo viene, el rapto. Jesús va a venir. A mí no me importa cuándo, si tiene que haber guerra, si tiene que haber persecución. Yo lo que sí sé es que Cristo viene. Y yo no sé si va a ser en esta generación que estemos vivos todavía o que estemos muertos ya, pero Cristo viene. De todas maneras me voy en el rapto con el Señor. Ya sea vivo, sea muerto, yo me voy en el rapto, y usted también. Porque cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, o bien estaremos muertos, o bien seguiremos viviendo, pero igual nos vamos. Como muertos o como vivos, igual nos vamos. El Señor lo prometió, Él lo dijo. Y Él no es mentiroso. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo enseñó. No fue Pablo el primero que lo enseñó, como muchos dicen, porque quieren hacer ver como que el hombre se puede equivocar. No, Jesús fue el que habló primero de eso. Porque Él dijo en Juan 14, en capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar lugar para vosotros, y cuando estén listas esas mansiones, volveré para tomarlos a mí mismo. ¿Qué significa tomarlos a mí mismo, hermanos? ¿Qué significa tomarlos a mí mismo? Arrebatarlos. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hay un montón de gente que está diciendo ahora que no habrá arrebatamiento multitudinario. Cuando Apocalipsis capítulo 7, yo no lo voy a leer, pero sí por lo menos que sepan, Apocalipsis 7 al 9, ahí está. Ese es un arrebatamiento multitudinario, ahí lo dice, clarito. Vestido de ropas blancas. Una multitud que no se podía contar, no había manera de contarla. De todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Entonces, ¿cómo me van a decir que no hay rapto? Ellos están quitando. Ellos están quitando. Pero, wow, hay todavía cosas peores. Hay una mujer falsa profeta de hace aproximadamente unos 160, 170 años que pasó por este mundo, en Estados Unidos, que inventó una iglesia, que esa iglesia le da a un día muy particular, le da una importancia que hay que observar ese día, porque el que no se observe ese día, pues no tiene salvación.
Ellos enseñan, eso es una mentirosa, hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Ellos dicen que es una falsa profetisa de hace 170 años. Ellos dicen que el pasaje de Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 18, donde se habla de la marca de la bestia. Ellos dicen que la marca de la bestia no es, como dice la palabra, una marca literal, un rayón, un tatuaje, una marca. La misma palabra en el griego, karagma, significa sello, que era lo que le ponían a las vacas para distinguir el propietario. ¿Quién era el propietario? Karagma. Eso es lo que dice la Biblia, pero ellos no. Ellos dicen que la marca de la bestia realmente es una ley universal que se va a promulgar, que van a promulgar, donde van a cambiar el día de adoración de sábado a domingo. Lo van a hacer obligatorio, so pena de muerte para toda la humanidad. Ellos dicen que la marca de la bestia no es una marca literal, sino que es una ley. Imagínense cómo espiritualizan la palabra. Una ley que va a cambiar la adoración de sábado a domingo. Como si el domingo fuera satánico adorar a Dios. Como si el sábado fuera el día santo de adoración de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento los judíos tenían la obligación de dejar de trabajar. Ni siquiera de reunirse, sino de dejar de trabajar, de hacer trabajos, descanso. Pero ellos han malinterpretado todo ese pasaje, diciendo ahora que la marca de la bestia es una ley, un decreto universal, cambiando el sábado a domingo. Eso es una estupidez y una tontería. Si la Biblia dice, Salmo 113, versículo 3, dice, desde la salida del sol, desde que se asoma el sol, desde el nacimiento del sol hasta que se oculta, sea el nombre de Jehová mi Dios alabado. Desde el momento en que nace el sol hasta que se oculta. Esto no es cuestión de un día nada más. La Biblia dice, te exaltaré, Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. No dice cada sábado te bendeciré. No dice cada domingo te bendeciré. No. Dios es Dios todos los días. Dios no es Dios nada más sábado y los demás días se va de vacaciones. No. Dios es Dios todos los días. Y nosotros somos sus hijos todos los días, no solamente los sábados o los domingos. La palabra me respalda en lo que estoy diciendo. Así que esas personas, esos grupos, están cambiando la palabra de Dios. Están añadiendo algo que Dios no dijo. Dios dijo lo que quiso decir y lo que quiso decir lo dijo. Lo dijo claramente. Él no deja lugar a malinterpretaciones. Los otros somos los que malinterpretamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Precisamente porque no queremos creerla. Simple y sencillamente no queremos creer la palabra de Dios. Y como no queremos creerla, tenemos que acomodar la palabra de Dios a nuestro gusto, a nuestros intereses, a nuestra agenda religiosa. Y entonces creamos nuestra doctrina predilecta y la tratamos de acomodar a lo que dice la palabra de Dios. La cambiamos y la lanzamos afuera. Bendito el nombre de Jesús. No hay nada que asocie el día sábado con la marca de la bestia. La marca de la bestia es una marca literal. Eso va a ser un tiempo en que va a haber una ración mundial de alimentos, un programa de que van a racionar los alimentos porque no va a haber comida, porque la tierra va a estar destruida. Y así como hizo José en Egipto. Pero José no era el anticristo, ni era el falso profeta, ni el faraón tampoco, que le dio el anillo para que él ejecutara esa política alimentaria. La marca de la bestia es una política alimentaria, ¿pero por qué? Porque no va a haber comida. Pero el que va a ejecutar esa política alimentaria no es José, va a ser el diablo, va a ser Satanás. Y ahí es donde Satanás va a aprovechar. ¿Tú quieres comer?
Ah, ¿tú quieres vestir? Ah, está bien, pues yo te voy a dar, pero ¿tú sabes qué? Tú me tienes que dar un espacio en tu frente o en tu mano derecha. Yo tengo una marquita por ahí, o mi nombre, dice también la Biblia que es el nombre también. Dice que el nombre o la marca o el número de su nombre. Son 3 cosas lo que dice Apocalipsis. El nombre de la bestia, la marca que no sabemos qué es y el número que es 666. Son 3 cosas. Una de esas 3 cosas necesito que me des espacio aquí en la frente o en tu mano derecha. Si no, me agarre. Eso es lo que dice la Biblia. No nada de día sábado ni día de domingo. Yo adoro a Dios todos los días, hermano. Estas personas necesitan arrepentirse porque están quitando y añadiendo. Y los que añaden o quitan de la palabra de Dios son mentirosos. Los que añaden o quitan o cambian la palabra de Dios están contradiciendo a Dios mismo y están haciéndole a él mentiroso. Están jugando con fuego. Si tú lo haces sin intención o lo haces por ignorancia, tranquilo, tú te arrepiéntete y recibe el perdón de Dios. Pero si lo has hecho de verdad, de corazón, por ignorancia o por algunas, sin intención, simplemente por ignorancia, por querer tratar de interpretar algo y salirte con una cuestión toda loca ahí, no hay problema, Dios ve tu corazón. Pero si lo haces intencionadamente, sabiendo lo que Dios ha advertido, porque lo ha advertido y lo ha advertido en grande ahí. Si lo haces con soberbia, intencionalmente, simple y sencillamente para hacer avanzar tu doctrina, la doctrina que tú quieres, imponerla, tú vas a responder a Dios. Tú vas a responder a Dios. Y ya Él pronunció la sentencia, hermano. Ya Él pronunció la sentencia. Ahí está. Al comienzo, qué bonito, te doy tu piropito, pero al final del libro, juégame vivo, juega vivo, no cambies mi palabra. Mira lo que dice Proverbios 30 del 5 al 6, todavía habla más el Señor, y el Señor estaba hablando desde el Antiguo Testamento. Toda palabra de Dios es limpia. Dice que Él es escudo a los que en Él esperan. Mira lo que dice después. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bendito el nombre de Jesús. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A los hombres y mujeres, a las falsas profetisas y a los falsos profetas que dicen hablar en nombre de Dios y que vieron a Dios? ¿O vas a creerle a papá, a lo que dice la palabra, que no se presta a malinterpretaciones? Bendito el nombre de Jesús. El libro de Apocalipsis, el propósito de este maravilloso libro es revelar la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Por eso es que Él aparece desde el comienzo. Él aparece en la imagen del Cristo glorificado. Dice que entre los, Él aparece, bendito el nombre de Jesús. Él aparece entre los candelabros, en medio de los 7 candelabros. Los candelabros en el lenguaje del Apocalipsis, los candelabros son las iglesias, las congregaciones. Los ángeles son los pastores de aquellas iglesias. Y Él tiene la preeminencia, por eso Él aparece desde el comienzo. El Apocalipsis es cristocéntrico porque revela a Cristo glorificado de principio a fin. De principio a fin, no un Cristo glorificado. Él tiene toda la preeminencia. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, no la revelación de Elena White. Ya lo dije. Me la quería aguantar, pero ya solté el nombre, ni modo. No es la revelación de Elena White, ni de otros muchos por ahí. Es la revelación de Jesucristo, que
que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bendito el nombre de Jesús. Dice la palabra, porque el conocimiento de Jesucristo, dice, es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es la razón de ser de la profecía. Bendito el nombre de Jesús. Revelar a Cristo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Número 2 es mostrar las cosas o los eventos que deben ocurrir pronto. Pero es que esa frase que dice pronto, wow, hay que ver cómo la interpreto. Pronto, nosotros que somos tan dados a que todo sea rápido, pronto significa que es ya. Entonces significa, se dice, si esto fue escrito en el año de Ñajupa, quiere decir entonces que pronto es que ya eso pasó. Porque dice pronto, no hombre. Y eso ya debía haber pasado. Entonces eso me da la gavera para entonces yo crear mi doctrina. Empezar a decir que ya todo pasó. Qué sabroso, ¿verdad? Entonces nosotros aquí somos unos payasos, pues. Todos los que estamos aquí sentados somos unos verdaderos cómicos. Si ya todo pasó, ya pasó la gran tribulación. Todo lo que va a pasar en la gran tribulación, todos esos juicios de Dios ya pasaron. ¿Qué hacemos nosotros aquí hablando de que Cristo viene? Amén. Y yo voy a decir, no hombre, esto están perdiendo el tiempo, vámonos para allá, para Karaoke 50 allá, y vamos vamos como Mar Anthony, la canción de Mar Anthony, ¿cómo es? Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la. ¿Verdad? Sí, pues que tenemos que vivir, pues. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Esos que dicen que ya pasó todo son los preteristas. Tienen que conocer un poquito para que sepan. Preterismo es la doctrina que dice en Apocalipsis, en la parte de la profecía, que ya todo lo que tiene que ver con el rapto, la gran tribulación, todo lo que tiene que ver con la manifestación del anticristo, todos los juicios, las trompetas, todos los sellos, las copas, todo eso ya pasó cuando Roma conquistó Jerusalén y la destruyó, y destruyó el templo. Ellos dicen que en el año 70 se cumplieron todas las profecías del Apocalipsis concernientes a los juicios de Dios. Todos los juicios de Dios ya pasaron en el año 70, que lo que quería hablar Juan al hablar de sellos, de trompetas, de copas, de un rapto, de una gran tribulación, de un anticristo, una bestia que iba a traer sosiego, iba a traer destrucción. Todo eso se cumplió ya en el año 70 después de Cristo. Por consiguiente, eso ya pasó. Por eso le llaman preteristas. Es la doctrina que enseña que todo ocurrió en el año 70. Esa es la fecha crucial. La cuestión esa de saber cuándo se escribió el Apocalipsis se ha convertido en un tema importantísimo, bien importante. Porque los que dicen que en el año 70 se cumplió todo, entonces lo que están enseñando es que ya no tenemos que esperar más nada. Lo único que ellos se reservan en creer es la segunda venida de Cristo, pero ya todo lo demás pasó. Entonces, el determinar lo que es la fecha de la escritura del libro de Apocalipsis es bien importante, porque hay dos fechas. La fecha, la que le llaman la fecha temprana, que es la fecha, le llaman la fecha nerónica, que es cuando el libro de Apocalipsis se escribió cuando el emperador Nerón estaba en el poder. Esa es la fecha nerónica, que es más o menos en el año 65 después de Cristo. Ellos están diciendo, los preteristas, que el libro de Apocalipsis se escribió entre los años 64 y 65 de la era cristiana, antes de la destrucción de Jerusalén. Y por ende, lo que estaba prediciendo el libro de Apocalipsis era la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo.
Pero la otra fecha, que es la que nosotros, los que estamos aquí sentados, desde que nos enseñaron los conocimientos, lo poco mucho que sepamos del Apocalipsis, desde que nos enseñamos, es que hay otra fecha, que es la fecha tardía, y la que llaman la fecha domiciana, que es que el libro de Apocalipsis se escribió bajo el reinado del emperador Domiciano, que fue el que tomó a Juan y lo mandó para la isla de Patmos. Esa fecha es la fecha 95-96, entre 95 y 96 después de Cristo. Esa es la fecha a la que nos hemos adherido nosotros, las asambleas de Dios y la mayor parte de las iglesias de Panamá, que tienen en su doctrina, tienen que el Apocalipsis, siguen la doctrina universalmente reconocida de que el Apocalipsis se escribió en el año 96 después de Cristo, y que los eventos del año 70 de la destrucción de Jerusalén no tienen nada que ver con los eventos narrados en el libro, que esos eventos son para el tiempo final. Lo que el Apocalipsis está anunciando o profetizando son eventos para el final de los tiempos. No tiene nada que ver con la destrucción de Jerusalén. Pero los preteristas dicen lo contrario. Sin embargo, ellos deciden apoyar esa doctrina pese a que no tiene sustento. Ahí en el USB, sí, ahí en el USB, si lo pones, pon la imagen del señor Ireneo. Este señor Ireneo, el testimonio que él tiene es un testimonio fundamental, que por eso es que se determinó a través del testimonio que él dio que la fecha del Apocalipsis es el año 95-96 de la era cristiana, posterior a la destrucción de Jerusalén. Él, Ireneo, era de Esmirna, una de las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Él era de Esmirna. Entonces, él fue discípulo de Policarpo. Pongan atención, él fue discípulo de Policarpo, es uno de los padres de la iglesia. San Ireneo le dicen, San Ireneo de Lyon, pero él le dicen Lyon porque él fue obispo de Lyon, una ciudad en lo que hoy día es Francia. Él fue el obispo de ese lugar, pero él era de Esmirna. Entonces él fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue obispo de Esmirna y Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan. O sea que el testimonio de él, que ahora lo vamos a ver, tiene una fuerza que no se puede negar, porque es como si él estuviera testificando acerca de su abuelo en la fe. El abuelo en la fe de él fue el apóstol Juan. Él fue hijo en la fe de Policarpo. Policarpo fue hijo en la fe del apóstol Juan. Es más, fue Juan el que lo confirmó a él como obispo de Esmirna, a Policarpo. Entonces, él dice en un tratado al que él tituló Contra las herejías. Ese tratado es del año 180 después de Cristo. Ireneo de León. El tratado que él escribió dice contra las herejías, porque se estaban suscitando muchas herejías en las iglesias de Asia. Y por eso usted lee las cartas de la iglesia y usted ve el montón de reprensiones que el Señor les hace a algunas de esas iglesias, que muchas han aceptado a Jezabel, a esa falsa profetisa, otros por allá con los nicolaitas, otros por allá con los falsos judíos, el otro por allá con los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bueno, una cantidad de herejías. Entonces él escribe ese tratado en el año 180 después de Cristo contra las herejías. Ireneo de León, el discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Es como decir que yo estoy contando una historia de mi abuelo. Y otra persona por allá puede que haya conocido a mi abuelo, o puede que no, puede que le hayan narrado algo de mi abuelo, pero él no conoció a mi abuelo. Pero yo, que soy su nieto, yo sí puedo dar fe de un testimonio de mi abuelo, porque yo soy su nieto. Él es nieto en la fe del apóstol Juan. Entonces, miren lo que él dice en ese tratado, el pasaje especial. Ponte el mini video que yo preparé ahí para que vean, lo leanlo, pongan atención a eso. Dice:
contra las herejías, 180 después de Cristo, Ireneo de León. Dice, porque si fuera necesario, dice él, que el nombre de él, el del anticristo, fuera revelado claramente en este tiempo, habría sido dicho por aquel que vio la visión apocalíptica, es decir, Juan. Porque no fue vista esa visión hace mucho tiempo, sino casi en nuestra generación, hacia el final del reinado de Domiciano. Ahí está. Eso lo dijo él en su libro. Ese es el testimonio más grande que los que apoyan la fecha tardía de la escritura del Apocalipsis sostienen, porque es a través del testimonio de él. Él está diciendo que el libro de Apocalipsis, la visión de Juan, la visión de su abuelo en la fe, no fue hace mucho tiempo. Dice que fue en nuestra generación, no fue vista hace mucho tiempo, sino casi en nuestra generación, hacia el final del reinado de Domiciano. Y Domiciano, según la historia de la iglesia, llegó al final de su reinado en el año 96 después de Cristo. Entonces quiere decir que la fecha de escritura del Apocalipsis tiene que haber sido entre el año 95 y 96 después de Cristo, porque es al final del reinado de Domiciano. Y si el Apocalipsis se escribió al final del reinado de Domiciano, quiere decir que todo lo que el libro de Apocalipsis establece ahí como profecía es para el tiempo del fin. Son eventos que no han sucedido. Son eventos que no ocurrieron, como dicen los preteristas, en el año 70. Entonces toda esa doctrina se cae. Pero ¿qué pasa con ellos? Que a pesar de estas evidencias tan categóricas, ellos siguen creyendo lo que quieren creer. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el mal se origina en el corazón de la persona. No, yo no quiero creer, yo quiero creer lo que yo quiero, lo que a mí me interesa creer. Porque no creen en el rapto, porque no creen en los juicios de Dios, porque no creen en el Espíritu Santo, lo que va a hacer el Espíritu Santo en aquel tiempo. No creen que Dios va a levantar a su iglesia, no creen en nada. Ya eso pasó. En el reino milenial eso no existe. El reino milenial es, en sentido metafórico, es dentro del corazón. El reinado milenial dice que es en el corazón. Eso es lo que ellos dicen. Y esa es la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Para que sepan. Ese es el preterismo. No esta, el preterismo. El que dice que ya todo pasó, está dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. Los padres, todos esos sacerdotes, ellos creen en eso. Ellos nada más creen en una segunda venida de Cristo, pero ellos no creen en el rapto, ellos no creen en el arrebatamiento, ellos no creen en los juicios de Dios, no creen en nada de eso. Solamente en una segunda venida. Por eso en su credo se establece eso de esa manera. Bendito el nombre de Jesús. Esa es una prueba externa de que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96, de que el libro de Apocalipsis está prediciendo eventos hacia su futuro. No está describiendo eventos que ya pasaron, sino hacia su futuro. Esa es la prueba externa más importante y de mayor fuerza. Fíjate el otro cuadro, como si fuera poco, el cuadro. Cuando Ireneo dijo eso en el año 180, mire todos los que se sumaron después de él para ratificar lo que Ireneo había dicho. Hay una secuencia, es sistemático, ¿no? Victorino en el 300 dice lo mismo, que Juan escribió el libro de Apocalipsis en el año 96 en la isla de Patmos, bajo el reinado de Domiciano. Eusebio también se encarga de decir lo mismo en el año 300. Jerónimo en el 400. Sulpicio Severo en el 400. Todos ellos son cristianos, padres de la iglesia, eruditos de los comienzos de la iglesia. Los Hechos de Juan, Primacius, Orocio, Andreas, Beda el Venerable, hasta el año 700. ¿Qué dicen ellos? Lo mismo que dijo Ireneo en el año 180. Lo mismo. Para que vean que eso es un testimonio que tiene fuerza, el testimonio de la fecha de Domiciano en el año 96. En cambio, acá la fecha nerónica empieza a aparecer en una línea corta de la versión siríaca del Nuevo Testamento en el año 550.
cerca de casi 500 años desde que el libro de Apocalipsis se escribió. Como que casi 500 años después aparece el primer testimonio que afirma que fue escrito antes, que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 65, bajo el reinado de Nerón. Y después viene dos testimonios más, el de Aretas en el año 900 y el de Teofilacto en el año 1107. O sea, no tiene la suficiente fuerza en comparación con el testimonio de la fecha de Domiciano. Entonces, yo le digo esto a ustedes, es para que ustedes sepan en dónde están su fe, en dónde está cimentada. Su fe en la segunda venida de Cristo, en dónde está cimentada, de que no es mentira. Pero si siguen creciendo por allá los preteristas, bueno, ese es problema de ellos. Ellos simplemente no creen. Pero qué curioso que son católicos, ¿no? La mayoría son de la Iglesia Católica los que piensan así. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. El Apocalipsis también fue escrito para animar a la iglesia, animar a los fieles. Ahora mismo ese libro de repente yo lo leemos y bueno, sí sabemos que es para anuncia eventos futuros y bueno, sí, tremendo, me gusta las bendiciones, la bienaventuranza, las cosas que se llaman. Claro, nosotros lo vemos desde esa perspectiva porque ese libro no se ha hecho vivo en nuestras vidas. Pero usted sabe que la Biblia dice que todo cristiano va a ser perseguido. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y para los cristianos de la iglesia primitiva, este libro era algo especial en su vida, porque ellos estaban sufriendo persecución. Ellos estaban viviendo bajo la persecución férrea del Imperio Romano. Y ese libro, las promesas, le daban esperanza. Bienaventurado, dice, al que venciere, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios y más nunca saldrá de él. Y escribiré el nombre de mi Dios sobre su frente y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la tengo de mi Padre, y él gobernará con vara de hierro. Él las gobernará con vara de hierro. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y no saldrá jamás de ahí. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, tal vez para nosotros en este momento no. Es un libro bonito de promesas, de bendiciones, de victoria, ¿verdad? Pero para los cristianos del primer siglo y del segundo siglo era más que eso. Era más que eso, porque ese era un libro de esperanza para ellos. Un libro esperanzador en medio de la persecución, de la sangre que estaban derramando. Ese libro los motivaba, ese libro los alentaba, ese libro les daba, a través de ese libro el Espíritu Santo les daba fuerza, la fuerza sobrenatural, porque ahí estaba la promesa del Eterno. Bendito el nombre de Jesús, la promesa del Eterno estaba ahí. Y ese libro nos va a servir a nosotros. Ese libro se va a volver vivo a los cristianos de la última generación. Por eso, amén. No juegues con ese libro. Ten ese libro en el sitial que debe estar. Léelo todos los días, hermano, porque ese es el libro que va a sustentar a la iglesia en el tiempo final.
las promesas que están ahí. Así como sustentó a la iglesia del comienzo, así también va a sustentar a la iglesia del fin. Por eso el Señor escribió tantas promesas de bendición. Por eso el Señor también escribió una sublime advertencia al final del libro. No cambies mi palabra. No añadas nada, no quites nada. Bendito el nombre de Jesús. Y te voy a decir algo. A los infieles también les advierte. No solamente a los fieles, a los infieles también. Es más, el libro comienza con advertencias a la iglesia. ¿Por qué comienza con advertencias a las 7 iglesias? Porque la cristiandad les gusta el libro de Apocalipsis, pero cuando abren el libro de Apocalipsis o cuando hablan de Apocalipsis, ellos van directo a los sellos, van directo a las trompetas, van directo a las copas, van directo a los juicios de Dios, a las llamas, al fuego. Eso es lo que le gusta a uno cuando uno lee el Apocalipsis. Me va a decir que no. Todo lo que representa la maldad, el juicio sobre la maldad, el actuar de Dios sobre la maldad. A ellos les gusta eso, a la gente le gusta eso, quién sabe, por el morbo, quién sabe por qué, pero cuando se habla de Apocalipsis, se habla es nada más, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, a mí me van a tocar las bendiciones, las bienaventuranzas. A los que rechazan a Jesucristo, a los malos allá afuera, a los pecadores, le va a tocar el juicio de Dios. Eso es lo que siempre pensamos. No veamos el libro de Apocalipsis de esa manera. Veámoslos como Él lo proyecta en el libro. Él lo proyecta como una seria advertencia a los cristianos, a los que están caminando torcidos, a los que no están cogiendo las cosas de Dios en serio. Si no, Él no hubiera escrito las cartas a las iglesias. Es lo primero. Después viene el juicio. Después el Señor empieza a tratar con el mundo pecador, con el mundo pecador. Pero primero por la iglesia, como dice el apóstol Pedro, porque ¿cómo que dice? Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. No padezcas, ojalá que ningún cristiano. A mí me duele ver a los cristianos padeciendo como ladrones. A mí me da dolor ver pastores que los agarran presos porque los encontraron con una chiquillita, una niña, o con un varoncito. Me duele y me avergüenza ver a supuestos pastores pedófilos o pastores que se robaron en las arcas de la iglesia el dinero, o siervos de Dios cristianos en general, que uno los conoce como cristianos, pero salen en las crónicas como ladrones, como viles ladrones, o como metiéndose en negocios turbios. Por eso Pedro dice ahí, así que ninguno de vosotros padezca como un asesino, como un homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguna cosa padece como cristianos, dice la Biblia que es tiempo que el juicio de Dios, es tiempo que el juicio, es que no entiendo ni mi propia letra, dice, pero porque es tiempo que el juicio de Dios, pero si alguno padece como cristiano, dice que no es tiempo, es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Ahí está, pero es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Pero ahí está. Por eso el Señor le habla a las iglesias. Porque digo, yo voy a juzgar al mundo, pero primero yo voy a meterme en mi casa. Yo voy a meterme entre mi iglesia y voy a mandar juicio y voy a decir cómo son las cosas. Así que debemos ver el Apocalipsis como un espejo para nuestras vidas. Porque no es simplemente, sí, eso va a ser para los impíos, eso va a ser para allá afuera, arrepiéntanse, vengan a los... No, ¿y tú qué pasó?
va a venir un tiempo, hermanos, de que vamos a estar en una situación de que ahí es donde vamos a ver realmente quiénes son, de qué material estás hecho. Líbranos, Dios. No sabemos. Ahora vemos la cosa muy bonita, todo es muy bonito, todas las facilidades que nos ofrece este mundo, todo es a costa de un simple botón. Todo lo tenemos en nuestra casa, todo es cómodo, nuestros equipos, nuestros smartphones, todo lo tenemos bien, pero va a venir un tiempo en que las cosas van a cambiar y no sabemos cuándo, pero que Dios nos ayude. Pero tenemos el Apocalipsis, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Este libro es tremendo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Dice, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Dichoso, bienaventurado eres, hermano. Si tú guardas, escuchas, oyes con atención, lees las palabras, le pides al Espíritu Santo que te dé revelación. Mira, es mejor decir no sé a estar inventando una barrabasada, a estar inventando una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero es que a los niños, a los que han nacido, apenas han nacido, no tienen la facultad de saber si lo que tú estás diciendo es correcto o no. Y ellos se van a creer la mentira. Mejor no digas nada. Mejor di no sé. Es mejor decir no sé que decir algo que no es totalmente. Porque vas a traer perjuicio a muchas personas. Porque hay personas que no tienen esa facultad, no tienen ese discernimiento, no tienen esa madurez en el Señor para entender las cosas. Son como niños espirituales, creen cualquier cosa. Pero en las redes sociales están llenas de eso. De gente que se atribuye la verdad y que ellos creen que son el grupo de los 144,000. Ellos son estos, ellos son lo otro, ellos ya se van, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, como ellos guardan ciertos mandamientos, pero no todos, porque es que hay que guardarlos todos. Tú sabías, si no los guarde. No es que voy a guardar uno y otro no lo voy a guardar, no, yo voy a guardar otros. Entonces yo sí sé que ellos guardan el sábado, pero ellos hacen muchas cositas los sábados también. O sea que no lo están guardando totalmente. Pero ellos enseñan un montón de cosas que están fuera de la palabra de Dios. También, dentro de la iglesia evangélica también. Es que nosotros no somos tampoco... Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Yo prefiero decir no sé que decir algo que no está conforme a la palabra de Dios. Así que lo dejo ahí, hermanos, que el Señor los bendiga. Que Dios bendiga su palabra. Recibe toda gloria y toda alabanza, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por la palabra que me has hecho traer, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder leer tu palabra, Señor, amar tu palabra. Y así mismo yo te pido que a todos mis hermanos, Señor, tú le des amor, Señor, por lo que tú has dicho en tu palabra. Que les des temor, Señor. Que le des un temor reverente por leer tu palabra, por escuchar tu palabra y por guardar tu palabra, Señor. Que guarden tu palabra, mi Dios. Que la pongan por obra, Padre Santo. Te lo pido, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los ayudes. Ellos tienen, Señor, al igual que yo, Señor, un deseo ferviente de servirte. Un deseo ferviente, Señor, de guardar tus dichos, de guardar tu palabra.